Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida aquí a la familia Edificados en Cristo. Eh, es un gozo, un privilegio poder llamar a Dios nuestro Padre, y esto es por los méritos de Jesucristo. Y bueno, vamos a poner todo esto en manos de nuestro Dios. Y vamos a dar gracias al Dios Todopoderoso y Eterno por también los medios virtuales que nos permite usar, y que toda esta enseñanza, toda esta clase sea para conocerle más a Él, para amarle más a Él y no ser arrastrados por cualquier viento de doctrina. Pues vamos a poner esto en manos de nuestro Dios y comenzamos. Padre, muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas. Tu palabra dice que donde dos o tres personas se reúnen en tu nombre, tú estás aquí en medio de nosotros. Muchas gracias, Padre, pues al que hemos venido a buscar es a ti. Estamos sedientos, como el ciervo brama por las aguas, Señor. Así hoy nosotros te buscamos, clamamos a ti, el Dios de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos perdones todos nuestros pecados, límpianos, lávanos, purifícanos de toda maldad, de toda impiedad, de lo que hayamos herido tu corazón hermoso, Señor, perdónanos por la sangre de Jesucristo. Hoy recibimos ese perdón por la fe que tenemos en Jesús y estamos ansiosos y deseosos, Señor, de recibir de tu palabra. Te rogamos en esta tarde nos vivifiques conforme a tu espíritu. Te pedimos que seamos llenos de tu Espíritu Santo para que tu palabra resplandezca en nuestros corazones, en nuestro entendimiento, y una vez que tengamos ese entendimiento claro de tu palabra, lo podamos poner por obra para que tú seas glorificado en nosotros, Señor, por medio de Jesucristo. Y Padre, también te damos gracias por el apóstol Germán Ponce, que nos permite usar este manual, Señor, para que todos seamos edificados como cuerpos en Cristo. Muchas gracias, Padre. También te damos gracias por la vida de el apóstol Sergio Enríquez. Muchas gracias, Padre. Y que todos juntos vayamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que vayamos yendo hacia la madurez y crezcamos todos hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo. Muchas gracias, Padre, por tu inmenso amor, bondad y misericordia, y te pedimos que esta semilla caiga en corazones buenos y rectos y que podamos estar dando fruto abundantemente para la gloria de tu nombre hasta que Jesucristo venga, pues esta es nuestra esperanza, que Cristo viene ya. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues le damos gracias a Dios por su palabra, y qué tan importante es seguir estudiando la doctrina bíblica, y más que de verdad están habiendo tantas falsas doctrinas, y que mucha gente se acomoda a esas falsas doctrinas porque es lo que ellos quieren escuchar. Pero la verdad no cambia, la palabra de Dios permanece para siempre. Así es que pues le damos gracias a Dios por la preciosa palabra de Dios. Si tú la trajiste hoy, por favor, ábrela, pues vamos a comenzar aquí la clase número 4, que es la de, si abres tu manual, por favor, y vamos aquí a la clase 4, que son los dones del Espíritu Santo, es la parte primera, y de esta lección 4 es la primera parte, que luego a veces no da tiempo de que veamos toda la lección.
Así es que, pues comenzamos. Es los dones del Espíritu Santo. Por favor, si me acompañas ahí a Primera de Corintios 12:8, ya lo tienes ahí. Y ahí te aconsejo que pues pongas algún papel o algo porque vamos a estar regresando a esa porción de las Sagradas Escrituras. Aquí vamos a leer, por favor, capítulo 12 y nos vamos a ir a los versículos 8 al 10. En este capítulo 12, como inicia, es la diversidad de los dones espirituales. Aquí es donde vemos los dones espirituales. Ahí tú lo tienes y vamos a leer la porción. Dice, pues a uno le es dado palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad. Se me movió lo de la pantalla. A otros dones de sanidad por el único Espíritu, a otros poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otro diversidad de clases de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Si ahí lo tienes, por favor, vamos a ver esta clase. Como ves, ahí en el capítulo 12 están todas las diversidad de dones espirituales. Y como hemos estado viendo desde la clase 1 de este manual, han sido las operaciones de Dios y también los dones del Hijo. Y ahora vamos a ver los dones del Espíritu Santo. Cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, cuando hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, recibimos el beneficio de los dones del Espíritu. Y vamos ahí a ir a la escritura nuevamente desde el versículo 1, vamos a leer hasta el número 4. Y dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en ignorancia. Estoy ahorita leyendo la Biblia Reina Valera actualizada. Y dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios. Y dice, Jesús es maldito, y nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y aquí es donde estamos viendo que sí hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aquí lo vemos ahorita en la pantalla. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y esto es lo que vamos a ver. El Espíritu Santo, morando en nosotros y con nosotros, hace una obra de edificación en nuestras vidas a través de diferentes medios. En el día de Pentecostés, cuando los 120 personas estaban reunidas en el aposento alto, recibieron este maravilloso regalo. Es un don, es un regalo que se manifestó por medio de lenguas como de fuego. ¿Cómo de fuego? Promesa hecha por Jesús a sus discípulos cuando dijo que a través de este bautismo recibirían el poder de que es la palabra griega dunamis, y es fuerza de lo alto, y no solo física, sino espiritual. Y esto, por favor, si me acompañas en las Sagradas Escrituras, en el libro de Hechos 2,
ahí deja apartado el libro de 1 Corintios 12 y por favor, si te regresas hacia Hechos, Hechos está después del Evangelio de Juan, en Hechos 2:1, y vamos a recordar este hecho maravilloso. Aquí está en Hechos 2:1 y dice, del 1 al 4 vamos a leer. Ahorita les voy a leer la la Biblia de las Américas. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Entonces, veamos el versículo 3 y dice, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaba sobre cada uno de ellos, o sea, sobre cada una de las personas que estaban ahí reunidos en el aposento alto, se dio esta señal sobrenatural de que Dios estaba enviando su Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba habilidad para expresarse. Y esto es tan solo uno de los dones. ¿Qué es un don? Recordemos que un don es un regalo inmerecido, no lo merecíamos. Cuando hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, recibimos dones. Y lo que estaba pasando también ahí en Corintios es que se estaban enorgulleciendo según los dones que les había dado el Espíritu Santo, pero no debemos enorgullecernos porque es algo que no merecíamos y el Espíritu Santo, Dios, Espíritu Santo, lo da a cada persona conforme a lo que Él quiere. Es de acuerdo a cómo Él sabe que necesitamos y según el llamamiento que hemos tenido para que nos capacita con esos dones para llevar la obra de Dios al cuerpo de Cristo, porque estos dones no son para vanagloriarnos, es para servir y para la edificación del cuerpo de Cristo, como lo vamos a ver. Así es que esto es tan solo uno de los dones, regalos inmerecidos que nosotros recibimos de parte de Dios por medio del Espíritu Santo y son dados a la iglesia para su crecimiento, no para vanagloria, que era lo que les explicaba, sino para el crecimiento y edificación de la iglesia, con el objeto de llegar a ser hijos maduros. Ahí la palabra griega es huíos, es hijos maduros. En varias partes de las Sagradas Escrituras, el apóstol Pablo nos habla acerca de ser hijos maduros, porque una vez que hemos nacido de nuevo, tenemos que tender y llegar a ser hacia la madurez, a ser hijos maduros, somos hijos de Dios y ahora vamos a ir tendiendo hacia la madurez. Por favor, si me acompañas ahí en la escritura, en Efesios 4:12, lo que escribió el apóstol Pedro dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Él nos capacita, no llama a los capacitados, sino los que llama, Él los capacita y para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Y continúa en el versículo 13 de Efesios 4:13, dice, hasta que todos, esto es la meta de que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Otra vez aquí está, qué tan importante es llegar a la madurez de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces debemos de estos dones, son los que nos están
capacitando para la obra del ministerio del que nos habló el Señor. El Señor Jesucristo nos ha hablado para la obra del ministerio. Y si recordamos también en las clases pasadas, también hablamos de que según el ministerio, también el Espíritu Santo reparte como Él quiere para las obras del ministerio adecuadamente. Entonces, y también vamos a ver que también el apóstol Pablo nos dice que deseemos los mejores dones. O sea, sí hay que pedir los dones, hay que pedírselos al Señor. Ahorita vamos a continuar y ver eso. Y en el Primera de Corintios 12:4, es lo que vimos. Hay diversidad de dones, pero solamente es un Espíritu Santo, es Dios Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu es el mismo. Un solo Dios. Y dice en Hebreos 5:14, el autor de Hebreos nos dice en Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para a los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. O sea que este alimento sólido lo necesitamos, pero vamos creciendo. Un bebé necesita leche para crecer, pero conforme va creciendo ya va dejando la leche, pero va a ir teniendo alimentos sólidos, va a ir teniendo alimentos para su crecimiento y nosotros también tenemos que ir tomando ese alimento sólido para crecer. Aquí como lo vemos, el alimento sólido es necesario para crecer en el conocimiento de Dios y dejar de ser bebés y ir tendiendo hacia la madurez. El conocimiento de Dios, el conocer a Dios y así tener mayor comprensión de la palabra de Dios y poder llevar vidas conforme a la palabra de Dios, vidas en las que reflejemos a Cristo, vidas de acuerdo a que somos hijos de Dios, como tales debemos de vivir, como hijos de Dios, para que llevemos y hagamos la voluntad de Dios en Cristo Jesús, en unión con Cristo, como Cristo nos enseñó. Debemos de hacer la voluntad de Dios como Cristo Jesús nos lo enseñó. Entonces, es muy importante este alimento espiritual, el sólido, para ir creciendo y ser hijos maduros. En 1 Corintios 14:20 también nos habla el apóstol Pablo de esto. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, sed maduros. Y también el apóstol Pedro nos lo dice en 1 de Pedro 4:10. Si por favor me acompañas ahí a 1 de Pedro 4:10, ¿ya lo tienes? Y vamos allí, por favor. 1 de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Fíjense cómo ahí inicia el capítulo 4 diciendo que vivamos para Dios. Y si nos vamos al versículo 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahí sí vamos, por favor, a el don. La palabra aquí don, nuevamente, la palabra aquí don se traduce como carisma. Y acuérdense que estamos viendo los carismas. Palabra carisma. Y lo está usando acerca de los dones del Espíritu Santo. Y que también aquí nos dice nuevamente, dice cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Es que estos dones lo tenemos que ministrar también como buenos administradores, porque de ello vamos a dar cuentas. No somos dueños de los dones.
fluimos en los dones nos los ha dado. Nosotros somos mayordomos, nada más, para usar estos dones para la edificación de la iglesia. Y lo debemos de hacer conforme a la voluntad de Dios y conscientes de la gran responsabilidad que tenemos delante de Dios, porque de todo vamos a dar cuentas. Así es que si tenemos un don, un talento, usémoslo, no lo enterremos. Dios nos ha llamado, acudamos a su llamado, vayamos, hagámoslo. El Señor como veíamos aquí al principio de la clase, Él nos da poder, fuerza de lo alto, y no solo física, sino espiritual para llevar a cabo esta tarea. Es imposible realizar el llamado que nos hizo el Señor Jesucristo sin el poder del Espíritu Santo, sin haber nacido de nuevo. O sea, lo primero es conocer al Señor Jesús. Lo primero es rendirle nuestras vidas al señorío de Jesucristo. Y Él envía la promesa del Padre, nos da el bautismo del Espíritu Santo. Recordemos que Él es el Señor Jesús es el que nos bautiza con el Espíritu Santo y fuego, como lo dijo Juan el Bautista. Entonces, es necesario que estos dones y talentos que nos ha dado el Espíritu de Dios seamos buenos administradores de la gracia, porque de ello vamos a dar cuenta. Si no, no los no los ocultemos, sino al contrario, que los usemos. Y también aquí, como dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme. De la multiforme gracia de Dios. Así es que debemos, de acuerdo a esta gracia, llevarlos y ponerlos por obra. A la hora que tú estás en el servicio, se van a manifestar estos dones, pero tenemos que estar en el servicio. Y no son nuestros, como lo acabamos de decir, sino en ellos vamos a fluir. Entonces, como continuemos aquí, en el que estamos, en el donde estábamos acá, era que la de Primera de Pedro, ¿dónde estamos viendo? Se me fue la cita. Aquí está, en Primera de Pedro 4:10. Entonces, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como administradores de la multiforme gracia de Dios. Así es que, por su gracia, cada cristiano ha recibido este don y es para ministrar el cuerpo de Cristo. No es para enriquecerse uno, es para usarlo y para edificar el cuerpo de Cristo. Ahora, según Primera de Corintios 12:8, vamos a leerlo nuevamente, porque ahí vamos a ver los 9 dones del Espíritu Santo. Miren, vamos a verlo ahí en Primera de Corintios 12:8, lo vamos a ir leyendo, y dice que son 9 dones que nos da el Espíritu Santo, y dice, pues a uno le es dado palabra de sabiduría. Bueno, vamos allí. Yo quisiera verlo allí en la palabra de Dios, aquí en papel. Si vamos aquí, por favor, Primera de Corintios 12. Y dice que desde el versículo 8, si se fijan, aquí, desde el 4, dice que hay diversidad y unidad de los dones. Por favor, desde allí vamos a leer y vamos a leer hasta el 10. Y dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, como lo hemos estado viendo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Ya vimos en la primera lección esto que nos habla de las operaciones de Dios, que es el mismo, que la diversidad de operaciones, pero
es el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todo, lo vimos en la primera lección. También hablamos del versículo 5, de que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, el Señor Jesucristo es el que da los ministerios. Y vemos ahora en el versículo 7, dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Y que esto no se nos olvide porque es para el bien común. Y dice, pues a uno, y ahora sí vamos aquí en el versículo 8 y vamos a ver los 9 dones. Y aquí dice, pues a uno les dada palabra de sabiduría y está por el Espíritu, mayúscula, es el Dios Espíritu Santo. A otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, Dios Espíritu Santo. A otro fe por el mismo Espíritu. Y si se fijan, Espíritu está con E mayúscula porque es el Espíritu Santo. A otros dones de sanidad por el único Espíritu. A otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad, a otros diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Aquí estamos viendo ya los 9 dones. Y bueno, el 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Y nuevamente dice, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad del Espíritu Santo. Aquí dice, según la voluntad de Él, según la voluntad de Dios. Así es que, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Y como veíamos, esto no es para enorgullecernos, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Si tú fluyes en un don, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahora vamos a continuar aquí, como dice, en esta lección se ha dividido como vemos, para estudiarlo se divide en 3 grupos, en don de revelación, en don de inspiración, perdón, lo vamos a dividir en grupos, en el grupo de dones de sí, en el grupo de dones de revelación, en el grupo de inspiración y en el grupo de poder. Son 3. Y vamos a comenzar ahorita para ver el de inspiración. Desarrollo. La palabra don viene de la palabra griega carisma, que es, en su acepción más general, quiere decir regalo. Entonces, otra vez, y esto lo vemos en el diccionario Strong. Entonces, la palabra don viene de la palabra griega carisma. La palabra griega carisma, que en su acepción más general quiere decir regalo, pero también indica un favor que se recibe sin tener mérito para ello. Veamos aquí que dice sin tener mérito para ello, ni tú ni yo teníamos mérito, pero es un regalo, Dios nos lo dio. Y es decir, un regalo de gracia divina. Estos son sobrenaturalidades que confirman la palabra. La palabra carisma tiene una relación con la palabra griega charis, que quiere decir gracia o favor. Esto también lo vemos en el diccionario Strong, ahí está el número, es esto por la palabra griega charis. Y esta gracia permite accionar los dones con alegría, con gratitud, por la bondad y la misericordia que Dios ha mostrado hacia el ser humano, y eso fortalece la fe cristiana. Los dones del Espíritu Santo deben ser anhelados. Era lo que les comentaba, que nos decía el apóstol Pablo. Anhelad los mejores dones. Ahorita les doy la cita, no está aquí. Ahorita se las doy. Ahorita buscamos aquí. Anhelad los mejores dones. Es 1 Corintios 12:31.
Si lo vemos en 1 Corintios 12:31, es lo que nos dice el apóstol Pablo. Ahí si tú lo ves, por favor, dice: más desead ardientemente, más desead. Aquí dice: los dones del Espíritu Santo deben de ser anhelados por la iglesia, ya que con ellos se adornará a la esposa del Cordero. Aquí lo vemos como nos lo indica el apóstol Pablo. Lo estoy escribiendo en la pantalla. Así está escrito, dice: más desear ardientemente los mejores dones. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo, porque con ellos se adornarán a la que será la esposa del Cordero, o sea, nosotros, la iglesia. Y dice: vamos a ver ahora los dones de inspiración. Otra vez los leemos por eso les decía, aquí vamos a estar viendo en 1 Corintios 12:10, por favor. Y dice ahí: a otro, poder de milagros. Vamos a ver los dones de inspiración. A otro, poder de milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritu. A otro, diversidad de clases de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. En este grupo están los dones de diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas y profecía, como lo estamos viendo. Así es que estos dones de inspiración quieren decir que aquel efecto de sentir una singular y eficaz iluminación de Dios al entendimiento que le hace decir algo de manera espontánea y sin esfuerzo. Esta definición está sacada del diccionario Encarta. O sea, inspiración, ¿qué quiere decir inspiración? Inspiración quiere decir aquel efecto de sentir una singular y eficaz iluminación de Dios al entendimiento que le hace decir algo de manera espontánea y sin esfuerzo. Entonces, pero también se deriva de la raíz griega fero, que significa llevar, traer. Este verbo se utiliza en personas que actúan por el poder del Espíritu Santo. Estos dones, como lo vemos aquí, es por el poder del Espíritu Santo. No puede ser actuado conforme a las voluntades propias del hombre, ni expresando sus pensamientos, sino siguiendo la mente de Dios en palabras dadas y ministradas por Él. Esto lo vemos en el diccionario Vine, esta definición Vine de la palabra inspiración está en el diccionario Vine. ¿Y qué es esto? O sea que, como vemos aquí nuevamente, el don de diversas clases de lenguas. Diversas clases de lenguas. Si nos vamos, por favor, ahí a 1 Corintios 14, si se fijan ahí en 1 Corintios, si te vas al capítulo 14, ahí habla de dones de profecías y lenguas. Y vamos a ver aquí en el versículo 29, como dice. Aquí habla de diversos géneros de lenguas. Aquí dice,
Diversos géneros de lenguas. La palabra géneros deriva de la palabra griega géneros. Es que en Primera de Corintios 14, es que aquí me equivoqué. En Primera de Corintios 14, aquí vemos el don de profecías, pero también más adelante se ve lo que es el don de lenguas. El don de profecía. Y de cómo podemos hacer esto de el hablar en lenguas. A partir de así que las lenguas son una señal, no es aquí en todo esto del capítulo 14 lo podemos leer. Ahorita no nos da tiempo mucho, pero en Primera de Corintios 14 también nos habla de esto de las lenguas. Ahorita vamos a continuar con lo que nos dice aquí la clase. Entonces, los diversos géneros de lengua. La palabra género deriva de la palabra griega géneros, que tiene la acepción tales como familia, tipo, linaje o clase en un aspecto racial. Y la palabra lengua deriva del griego glosa, que indica idioma o lengua. Por eso estamos viendo ahorita el don de diversos géneros de lengua, y lo cual indica que este don se mueve en aquellos hermanos bautizados con el Espíritu Santo que son utilizados por Él como vasos con el propósito de dar un mensaje de parte de Dios para la edificación de la iglesia por medio de diferentes tipos de idiomas o lenguas. Y este don se debe diferenciar de hablar en lenguas como señal del bautismo con el Espíritu en la iglesia. Vamos a ver esto. Las características de estos géneros de lenguas los vamos a ver ahorita. Y dice, pueden ser humanas, así como en otras esferas incluyen angélicas. Son un don o regalo para la novia. Don de diversos géneros de lengua, así como Eleazar. Si recordamos aquí en Génesis 24, vamos a Génesis 24:10, por favor, a Génesis 24:10. Dice, aquí vamos a ver cuando Eleazar era el siervo de Abraham y él fue a buscar a Rebeca para esposa de Isaac. Entonces eso es lo que vamos a ver aquí en Génesis 24:10. Ahorita vamos a explicar un poquito más esto de lo de género de lenguas. Vamos a verlo aquí. Entonces, las características de estos géneros de lenguas lo vamos a ver aquí. Génesis 24, por favor. Es lo que les acabo de decir. Si tú te vas a Génesis 24, ahí dice Abraham busca esposa para Isaac y se lo pide a Eleazar, que es una figura del Espíritu Santo que lleva adornos a la que se ha de casar con Isaac. Si por favor vamos a leer ahí en Génesis 24, si nos vamos ahí a Génesis 24, Génesis 24:10, por favor. Vamos a ver aquí, Génesis 24:10, aquí está. Rebeca es escogida. Entonces el siervo tomó 10 camellos de entre los camellos de su señor y partió con toda clase de bienes de su señor en su mano y se levantó y fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Entonces, Eleazar, que es una figura del Espíritu Santo, fue a buscar a la esposa de Isaac, como lo acabamos de ver, y que tomó toda clase de bienes de su señor en su mano y se levantó y fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Y luego, si por favor me acompañas al versículo 22. Aquí en toda esta historia nos habla cómo Eleazar sí le pidió al Señor que le ayudara a discernir quién sería la esposa de Isaac.
y él había pedido una señal también al Señor, que cuando a la joven que le dijera, si lo ves en el capítulo 14, y dice, que sea la joven a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que responda, bebe, también daré a beber a tus camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac, y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi señor. Esta era la señal que Eleazar estaba pidiéndole a Dios, que la joven que fuera a ser la novia de Isaac bajara su cántaro y que le dijera, bebe tú y también le daré a beber a tus camellos. Y esto se ve en el versículo que habíamos dicho en el 22, dice, y aconteció que cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo. No. Vamos a ver esta señal, aquí está, se va a cumplir, vamos a leer desde el 17. Dice, entonces el siervo corrió a su encuentro y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella dijo, bebe, señor mío, y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber. Y cuando él había terminado de darle de beber, dijo, sacaré también para tus camellos hasta que hayan terminado de beber. Aquí se dio la señal. ¿Y qué dice? Y rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Entonces, al ver el cumplimiento de esta señal, entonces, como vemos ahí en el 22, dice, y aconteció que cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10 siclos de oro. Entonces, aquí vemos, le estamos viendo en esta parte los regalos que le dio Eleazar a la novia, a Rebeca. Y también vamos a ver otros regalos que le dio aquí en el 53. Y dice, y el siervo sacó objetos de plata, objetos de oro y vestidos y se los dio a Rebeca, y dio también cosas preciosas a su hermano y a su madre. Entonces, como vemos, Eleazar, que es la figura del Espíritu Santo que llevaba adornos a la que se iba a casar con Isaac, Isaac, que viene siendo la figura del Señor Jesucristo. Así también como la mujer se describe, o sea, aquí ahorita vimos en esta parte cómo el Espíritu Santo da regalos a la que va a ser la novia de Jesucristo, del Hijo de Dios. Esto que estamos viendo es una tipología de lo que es el Espíritu Santo, que Eleazar era la figura del Espíritu Santo, estaba dando regalos a la novia para llevarla aquí, a la que se iba a casar con el hijo, con Isaac. Y Isaac es una figura de Jesucristo. También vamos a ver otra figura, dice, también como la mujer que se describe en Ezequiel. Si por favor me acompañas al libro de Ezequiel. Ezequiel 16, por favor. Vamos a ver aquí Ezequiel 16. Cómo esta mujer que nos habla aquí, antes de ser adornada, fue ungida. Lo vamos a ver aquí en Ezequiel 16. En el versículo 9 dice, primero, ¿qué fue lo que pasó con la mujer de la que se nos está describiendo aquí? Fíjense cómo aquí, fijémonos cómo en el versículo 9 dice, te lavé con agua, te limpié de la sangre y te ungí con aceite. O sea que quien antes de ser adornada fue ungida. Esta mujer viene a ser un tipo de la iglesia. Esta mujer
antes de ser adornada, fue primero ungida, que es el bautismo con el Espíritu Santo. Si es que lo vemos aquí, y vamos a ir también al número 13, dice, estabas adornada con oro y plata, y tu vestido era de lino fino, seda y tela bordada. Comías flor de harina, miel y aceite. Eras hermosa en extremo y llegaste a la realeza. Esta mujer de la que estamos hablando aquí es una tipología de lo que es la iglesia, pero antes de ser escogida, esto es lo que sucedió. Así se va a manifestar la voluntad del Espíritu Santo, mientras que las lenguas propias se hablan a la voluntad del individuo. Este don de lenguas es el único que sí es a voluntad de uno. Cuando el Espíritu Santo nos bautiza y recibimos el don de lenguas, tú vas a poderlo hablar a voluntad. O sea, tú empiezas a hablar en lenguas, pero puedes dejar de hablar a voluntad del individuo. Y esto es el único don en el que sucede esto. Como veíamos, los otros dones, uno fluye en el don. O sea, cuando tú vas a aconsejar, por ejemplo, a alguien, tú le puedes decir, Señor, dame sabiduría para aconsejar a esta persona, y el Señor te va a dar según lo que Él sabe que te tiene que dar para que tú aconsejes. Y es el fluir del Espíritu en lo que tú vas a dar esa consejería. En el don de lengua sí lo recibimos, pero a voluntad tú puedes empezar a orar y también puedes dejar de orar en el don de lenguas. Por eso se va a manifestar a la voluntad del Espíritu, mientras que las lenguas propias, o sea, lo de los adornos, los otros dones, nos da el Espíritu Santo. En el don de lenguas, que también te lo da el Espíritu Santo, pero ese sí lo puedes tú a voluntad iniciar y a voluntad dejar de orar. Eso es a lo que se está refiriendo en esta parte de la clase. Como dice aquí, este don puede manifestarse, y también aquí vemos que necesita ser interpretada. Es que todo esto del don de lenguas, lo vamos a ver un poquito más, porque, por favor, si vamos ahora sí a Primera de Corintios 14, lo vamos a empezar a leer para entenderlo un poco más, lo que nos está hablando aquí el apóstol Pablo, lo que nos está enseñando. Primera de Corintios. Por favor, si vemos, desde el versículo 26, 14, 26, dice, el orden en los cultos. Lo vamos a empezar a ver. Dice, ¿qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmos, enseñanzas, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Si alguno habla en lenguas, que hable 2 o a lo más 3 y por turno, y que uno interprete. Y aquí está el don de interpretación de lenguas. Dice, pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Es que cuando nosotros oramos el don de lenguas, hablamos el 100% de la voluntad de Dios. Dios lo entiende, porque cuando tú estás orando en lenguas, estás hablando aunque no lo entiendas, pero Dios sí estamos orando al 100% la voluntad de Dios y como Dios quiere que oremos. Y dice, continúa en el 29, dice, y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, el primero calle, porque todos
podéis profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Es que en esta parte también está hablando del don de profecía. Y dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Las mujeres guarden silencio en la iglesia porque no les es permitido hablar, antes bien que sujeten como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de vosotros o solo a vosotros ha llegado? O sea, alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que todo lo que os escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguno no reconoce esto, él no es el reconocido. Por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar y no prohibas hablar en lenguas, pero todo se haga decentemente y con orden. Esto es de que se debe de hablar en orden en el culto, pero también podemos ver acá en el versículo 13 también de Primera de Corintios 14:13 dice, por tanto, el que habla en lenguas pide en oración para que la pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora. Esto es lo que pasa cuando nosotros estamos orando en lenguas, estamos orando en el espíritu. Dice, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Pero aquí que estamos viendo el don de lenguas, esto es lo que pasa. Cuando uno está orando en lenguas, está hablando en el espíritu, pero no lo entendemos. Entonces, ¿qué? Dice en el versículo 15, oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendecís solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? El que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dice. Cuando estamos orando en lenguas, no sabemos lo que decimos en el entendimiento, pero sí estamos orando en el espíritu. Y continúa el apóstol Pablo aquí diciendo en el 17, porque tú das gracias bien, pero el otro no es edificado. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. En la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos, pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entra alguno sin ese don o son incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo, o si uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Lo secreto de su corazón quedará al descubierto, y él se postrará y adorará a Dios. Declaro, en verdad, Dios está entre nosotros. O sea que lo que habla aquí Pablo es que si en la iglesia nada más habláramos el don de lenguas y entra un inconverso que no sabe ni lo que estamos diciendo, por eso diría que estamos locos. Y por eso aquí también Pablo dice que, que él también prefiere hablar
pocas palabras, pero que se entiendan, a estar hablando en puras lenguas. Y aquí en una parte también dice que Pablo oraba lenguas más que otros discípulos, que otros apóstoles. Lo que aquí nos quiere decir, aquí en el 19 dice, sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Es que hay que ver, esto es la administración de los dones. Hay momentos en que hay que estar orando en lenguas y como dicen también, hay quienes interpretan estas lenguas. Entonces, si estamos orando en lenguas y hay alguien que tiene el don de interpretación de lenguas que las interprete, estamos hablando de estar reunidos en la iglesia. Por eso Pablo también dice, pero si no hay quien interprete, yo prefiero decir 5 palabras con mi entendimiento para instruir a otros antes de que esté hablando en lenguas y no sea de edificación para nadie. Lo que también sucede con este don es que el don de lenguas es para la edificación de la persona que lo ha recibido. Cuando nosotros no sabemos cómo orar y hemos recibido el don de lenguas, oremos en lenguas. El don de lenguas es una manifestación externa de que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú no sepas o cuando yo no sé cómo orar, me pongo a orar en lenguas y mi espíritu es edificado, soy edificada, aunque otros no me entiendan. Por eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Y es muy importante que si tú y yo hemos recibido el don de lenguas, oremos en lenguas y oremos en lenguas, vayamos orando en lenguas a lo largo del día porque estamos orando al 100% la voluntad de Dios y estamos siendo edificados. Pero recordando que el don de lenguas también es, y este don de lenguas se para cuando uno a voluntad. Entonces, si yo quiero que una persona sea edificada, no le voy a estar predicando en lenguas porque no me va a entender, ni yo voy a entender mientras no haya tampoco quien interprete las lenguas. Entonces, hay que saber en el momento de estarlo usando. En casa también tú puedes estar orando en lenguas y es tremendo. Y mientras más vayas orando en lenguas, más hay el fluir en las lenguas. Ya, bueno, ahora vamos a continuar acá, como dice, lenguas, como vimos, la interpretación se deriva del griego hermenía y hermenio, que significa explicar, interpretar, explicar el significado de las palabras en un lenguaje diferente. Esto nos indica que quien tiene este don puede explicar el significado de un mensaje dado en lenguas. Nos estamos hablando de la interpretación de lenguas al idioma que nosotros hablamos para que sea comprensible en toda la congregación el mensaje de Dios. Entonces, como también leímos aquí, debe de ser todo en orden. Entonces, bueno, vamos a empezar, vamos a orar en lenguas, estamos orando en lenguas. El que tenga la interpretación de lenguas, que la empiece a interpretar, pues para que sea para la edificación de toda la iglesia, como lo acabamos de ver aquí. Esto indica que este don se puede explicar en palabras que las comprendemos. Entonces, no todos tampoco tienen el don de interpretación de lenguas. Lo podemos pedir al Señor y que nos dé ese don de interpretación y, como dice, para que sea comprensible en el lenguaje que todos lo entiendan. La mayoría de las veces la persona que tiene el don de diversos géneros de lenguas tiene también el don de interpretación de lenguas, la mayoría de las veces. Y es muy importante el don de interpretación de las lenguas. Les daré testimonio de que el día de mi encuentro con Cristo, al tener el encuentro con Cristo, pues también fui bautizada por el Espíritu Santo y aunque yo no lo sabía, ahí cuando estaban orando en lenguas, sin saberlo yo, pero sí ya empecé a interpretar las lenguas. Empecé a entender,
español lo que me estaban diciendo en lenguas. Eso es el don de interpretación de lenguas. Y las hermanas estaban orando en lenguas cuando yo caí en el espíritu y empecé a interpretar las lenguas. O sea que las lenguas se pueden interpretar en el lenguaje que uno entiende. Si no, no hay interpretación de lenguas. Y en ese mensaje escuché mi nombre y escuché que el Señor me decía, Rocío, de un lado de la raya estás tú y del otro está Jesús. Pídele con todo tu corazón y con todas tus fuerzas ir hacia Él. Y ahí está el mensaje que era necesario para mi edificación. Yo lo entendí. Y al dar el testimonio, eso fueron lo que me dijeron las hermanas, que ya siempre estuvieron orando en lenguas, pero yo la interpreté en mi lenguaje. Entonces yo entendí el llamamiento del Señor Jesús y así se lo pedí, hasta el cual lo entendí. Yo le pedí al Señor ir con todas mis fuerzas hacia Él y dejaba todo lo que tenía, yo lo dejaba, yo lo veía pasar, o sea, yo dejaba mi casa, mis hijos, todo se lo entregaba al Señor, yo lo que quería era llegar a Jesús. Era ese mi mayor deseo. Esto es y es la única vez que sí he interpretado las lenguas, no lo he vuelto a interpretar, pero sí también el Señor me ha dado el don de las lenguas. Y el don de las lenguas, como les digo, es un don que es para la edificación de uno mismo. Así es que, bueno, pues le vamos a pedir al Señor que anhelemos. Si tú no tienes ese don, también pídelo. Es que el don de lenguas no quiere decir que no te hayas bautizado, pero es una expresión externa de que has sido bautizado en el Espíritu Santo. Y tú puedes anhelar tener los mejores dones, desear los dones, como aquí lo decía Pablo, desear los mejores dones. Y bueno, pues ya hemos llegado al final. En la próxima clase continuaremos con el don de profecía, que es un don, también lo que estamos viendo son dones de inspiración. Aquí vimos el don de lenguas ahorita, el don de interpretación de lenguas, y para la próxima clase veremos el don de profecía, que es también don de inspiración. Ajá. Don de inspiración. Y recordemos que los vamos a clasificar en dones de inspiración, en dones de revelación y en dones de poder, que fue como en las otras clases se habló del pastor y del evangelista que fluían en estos tipos de dones. Según a lo que hemos sido llamados, es lo que nos dará el Espíritu Santo para fluir en él. Pues vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Le vamos a pedir al Señor. Ahorita tú acabas de leer los dones. Tú puedes pedirle al Espíritu Santo que según su voluntad te dé esos dones y que fluyamos, porque estos dones no es el adorno de la novia para que el cuerpo de Cristo vaya siendo edificado y para cuando venga Jesucristo estemos preparados. Una novia preparada, como vimos el ejemplo aquí de Eleazar, que le llevaba adornos a la novia para presentársela a Isaac, que Isaac viene a ser la tipología de Cristo. Pues vamos a orar y vamos a pedirle al Señor Jesús que nos ayude. Vamos a pedirle al Señor, damos gracias por su palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vamos a darle gracias a Dios. Antes de pedirle todos juntos por esto, recordemos que si alguna persona por la primera vez está viendo esto, antes de poder recibir el
bautismo del Espíritu, primero debe de recibir a Cristo, y al momento de recibir a Cristo seremos bautizados en el Espíritu Santo, seremos sumergidos en Cristo, seremos bautizados en el Espíritu Santo, y el ser bautizados en el Espíritu Santo nos ayudará a vivir la vida que Dios quiere que vivamos para cumplir su voluntad. Así es que si alguna persona no le ha rendido su vida a Jesucristo y hoy el Espíritu Santo le está llamando para que reciba a Jesús como su Señor y Salvador, hoy es el día. Reconocer que por nosotros mismos no podemos llegar a Dios, siendo Jesús el único camino para poder llegar a Dios. Así es que para poder recibir el don del Espíritu Santo, como dijo el Señor Jesús, la promesa del Padre, que es el recibir al Espíritu Santo, primero tenemos que hacer al Señor Jesús el Señor de nuestras vidas. Así es que si hoy tú reconoces que Jesús es el Hijo de Dios, que vino y tomó nuestro lugar, para que por la fe en ese sacrificio Él nos perdone nuestros pecados y podamos nacer de nuevo. Vamos a pedirle al Señor, a Dios Todopoderoso, que nos perdone nuestros pecados y a través de Jesús recibir ese perdón de pecados y pedirle al Señor Jesús que venga y tome el trono de nuestro corazón. Dios Todopoderoso y Eterno, en esta tarde te doy muchas gracias por tu inmenso amor por nosotros. Yo reconozco que el Señor Jesús es mi único Señor y Salvador personal. Solamente a través de Jesús yo puedo recibir la limpieza de mi corazón. Por eso, hoy, Señor Jesús, te suplico que me perdones todos mis pecados. Límpiame, lávame y purifícame y crea en mí un corazón limpio, un corazón nuevo. Y te suplico, Señor Jesús, que por la fe que tengo en ti yo reciba el perdón de mis pecados y que vengas tú y tomes el trono de mi corazón. Yo te recibo hoy, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Y te suplico, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y hoy me unjas con tu Espíritu Santo, Señor. Envía a mi corazón la promesa del Padre en tu nombre, Señor Jesús. Que venga también, que me sumerjas en el Espíritu Santo, que reciba ese bautismo, Señor, del Espíritu Santo, para poder andar una vida, para poder vivir una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Te lo suplico, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Te lo suplico, Señor. Y Padre, te doy gracias porque hoy hay fiesta en el reino de los cielos por cada pecador arrepentido. Y hoy me arrepiento de todos mis pecados y reconozco que Jesucristo es mi Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. Y ahora todos juntos, hermanos, pidamos que venga el Espíritu Santo y seamos llenos del Espíritu Santo para que Él nos capacite para lo que nos ha llamado al ministerio, para lo que te ha llamado a ti el Señor Jesús,
y cada uno hagamos la labor que cada uno de nosotros tenemos que hacer en este cuerpo, que es la cabeza es Cristo y nosotros somos el cuerpo. Vamos a pedir todos juntos en este momento. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos en este momento que seamos llenos de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Sí, alza tus manos y pidámosle al Dios Todopoderoso que fluya su Espíritu Santo, que fluya su Espíritu Santo y seamos llenos del Espíritu de Dios. Y en esta tarde, Señor, te pedimos que conforme a tu voluntad, Espíritu Santo, nos des los dones que tú sabes que necesitamos para que podamos ser instrumentos en la edificación del cuerpo de Cristo. Úsanos, Señor, que fluyamos en los dones que tú nos das. Danos el entendimiento, la sabiduría y cómo hacerlo, Señor, y que todos, como un cuerpo en Cristo, a lo que tú nos has llamado, seamos capacitados en ti, Espíritu Santo. Que fluya tu Espíritu, fluye Espíritu Santo, fluye, fluye, fluye. Fluye Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y derrama de la fresca unción de los dones en cada uno de nosotros, Señor, según a ti te parezca, según tu voluntad. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Úsanos, Señor, úsanos para la gloria de tu nombre. Y que para que cuando venga Jesucristo nos encuentre sirviendo como fieles mayordomos en lo que tú nos has llamado a servirte y fluyendo en los dones que tú nos das, Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Sigue unos minutos más en la presencia de nuestro Dios. Sigue unos minutos más en la presencia de nuestro Dios. Hay un fluir poderoso de su Espíritu. Fluye Espíritu Santo, fluye Espíritu Santo. Fluye, fluye, fluye Espíritu de Dios en el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo, fluye, fluye, fluye. Y recibimos hoy de tu fresca unción, de los dones que tú a cada quien nos das, Señor. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Muchas gracias. Y al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, Padre, por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, y te ruego para que en el nombre de Jesús tú bendigas a tu pueblo, Señor. Invoco tu nombre sobre de ellos, Señor, para que en el nombre de Jesús tú los bendigas y los guardes, hagas resplandecer tu rostro sobre de ellos, tengas de ellos misericordia y pongas en ellos tu bendita paz, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Y muchas gracias por tu preciosa presencia, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Pues le damos gracias a Dios por esta tarde, por esta clase, y que el Señor Jesús nos ayude a que cuando Él venga nos encuentre sirviéndole. Que tengas una muy bendecida tarde y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Y recuerda que
El próximo miércoles, nuevamente, conectarte para continuar este precioso estudio de los dones del Espíritu Santo y seguir creciendo como hijos maduros para conocer cada día más a nuestro Dios, para amarlo más y poder vivir vidas piadosas conforme a su voluntad. Que el Señor Jesús te bendiga. Buenas noches.